Hoy en Hora Escrita tenemos a Sonia Salio, autora de Flores Violetas, un libro que recoge 6 relatos reales de mujeres que han vivido situaciones difíciles, pero que decidieron transformar su dolor en voz. 6 flores que la sociedad intentó marchitar, pero que con valentía florecieron violeta. Sonia, además de escritora, estudió Derecho, eso es verdad, Sonia. Sí, estoy terminando la carrera, me queda nada, un añito. Muy bien. Y su trabajo refleja perfectamente esa mezcla entre sensibilidad, justicia y compromiso social. Sonia, antes de empezar como a hacerte preguntas más concretas, me gustaría que te presentaras un poquito cómo llegaste a escribir este libro de relatos, quizá qué relación tiene o si te surgió por tus estudios que estás ahora cursando de Derecho. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias María por invitarme. Y hablando de la obra surgió, lo que viene siendo, empezó a germinar, ¿no? Cuando yo tenía 14 años. Y la idea vino porque desde muy pequeñita yo empecé a ver este tipo de violencia en personas cercanas, en familiares. Y poco a poco, cuando fui creciendo, vi entendiendo la importancia que tenía esto a nivel social y las repercusiones que había, ¿no? Llegaba un punto que estaba muy normalizado, que tú encendías la tele y escuchabas estos casos y si estabas comiendo, seguías comiendo, ¿no? Como, pues nada, algo más. Y a raíz de ahí, cuando fui creciendo, ya empezó a formarse la idea. Y fíjate que en vez de ser por los estudios por los que yo escribí el libro, fue al revés, fue el libro el que me orientó a estudiar derecho. Wow. Porque creía que tenía esa necesidad, ¿no? De querer ayudar. De eso me parece injusto, es algo que quiero tratar, que quiero ayudar, que sé que puedo aportar mi granito de arena, así que voy a estudiar derecho para intentar, ¿no? Formarme y entender más. Em, el libro como tal lo escribí en bachillerato. Ujú. Tuve la suerte de tener una profesora de literatura muy abierta con estos temas, que veía la importancia de enseñar a sus alumnos a no tener a lo mejor estos pensamientos más machistas. Y yo le conté la idea, le conté lo que estaba pasando y me ayudó, me animó. Estuvimos presentando el libro a concursos, el concurso ganó dos premios y a raíz de ahí dije, vale, es el momento de, tiene 2 premios, yo creo que es muy buena obra, pues vamos a lanzarnos a publicarlo, ¿no? Y así es, pues bueno, como este Libric me tendió la mano y el libro pues se publicó. Qué guay. Así que resumidamente yo te diría que así empezó toda la historia, Muy bien, ¿no? y te diría también que qué gozada que en el ámbito educativo tuvieras ese apoyo también, Mm, porque ujú. uno también va muy perdido, al final eras una chica joven, que ya Sí, tenía una inquietud, veía cosas que no le cuadraban y quiso, ¿no? Dar voz. ¿Por qué el título de Flores Violeta? uy, el título tiene chichilla. Viene porque en bachillerato Ujú, leímos a Lorca, fíjate, y sabemos que Lorca, en muchas de sus obras son quejas a la sociedad, ¿no? Sobre todo a cómo se trataban a la mujer andaluza. ujú, Y ahí empecé a ver los simbolismos y la simbología que utilizaba él, ¿no? Las flores para representar a las mujeres. Y ujú. fue justo con el libro de Yerma que dije, vale, tengo que tirar por aquí. Y dije, ok, pues si las flores simbolizan a las mujeres, pues vamos a utilizar el concepto de flores para referirnos a todas las mujeres que van a participar en el libro. De hecho, si tú te das cuenta, cada capítulo es una flor. Las Correcto. flores como tal también tienen simbología. Si tú las buscas, cada flor significa algo. Qué Y guay. luego el violeta, porque es la representación de lo que conocemos como la lucha de la mujer. Y de ahí ya, pues, el título Flores Violetas, que serían como mujeres luchadoras, ¿no? Y para enseñarlos este de aquí. Sí, Es que a es mí me encanta la precioso, ¿eh? portada. O sea, cuando hice el unboxing que me llegó, dije, qué cosa más bonita. Y también La comentaba verdad. Sonia, para los que nos estáis escuchando, que yo también con mi grupo de chicos y chicas de secundaria estoy implementando algunos relatos de los del libro de Sonia, de Flores Violetas, y creo que es un libro de relatos muy interesante para poder tratar algunas de esas historias con los chicos y las chicas. Al final es la educación que les demos también y que también tienen que ver
la realidad que quizá otras personas no lo ven, ¿eh? Me refiero, aquí hay cosas, o sea, situaciones, sobre todo las del inicio, que quizá van más relacionadas con chicos y chicas adolescentes o, bueno, Sí. jóvenes, ¿no? Quizá algo más normal que quizá normalizamos por la calle, ¿no? Y sí que es verdad que algunos sí que me dijeron, ah, pues a mí no me pasa. Bueno, hay mucha A ver, gente que sí, ¿sabes? A mí me ha pasado muchísimo y la gran mayoría de mis amigas también. Bueno, es que al final los relatos que pasan no tiene que pasarle a todo el mundo. exacto. ¿Sabes? Al final estas situaciones es un porcentaje de la población y que no le pasa a todo el mundo no significa que no sea algo importante y que no sea algo grave. Al Ahí final que estamos. te acosen por la calle es una situación de incomodidad, de miedo, sobre todo a lo mejor cuando vas sola y es de noche, que dices, es que, ¿por qué me tengo que comer esto? E incluso decir, la persona sabe lo que está haciendo, que es incomodarme, ¿no? Ujú. Obviamente a todo el mundo no le va a pasar. Y yo me alegro, ¿eh? De que a todo el mundo no le Totalmente, pase y que vaya disminuyendo y que llegue a un punto que todas las mujeres digan, no me han acosado en la vida. Y decir, qué maravilla, hemos avanzado como sociedad, ¿no? Pero por desgracia, pues sigue habiendo pues algunas personas por ahí pues que les gusta incomodar y hacer daño, totalmente, totalmente. Sonia, nos vamos ahora a adentrar al corazón del libro, ¿vale? ¿vale? Nos vamos ya a meter de lleno en la temática, viniendo ya de lo que estábamos hablando un poquito. Pero el libro recoge esos 6 relatos que son reales, ¿no? Yo quiero saber cómo fue el proceso de escuchar, de recopilar y dar voz, ¿no? A esas Ujú. mujeres. El proceso fue un poco duro, la verdad. Es verdad, como he mencionado antes, que estas situaciones pues han ocurrido a gente cercana a mí. Entonces empecé por esas personitas. Al final tienen más confianza, ya sabes a lo mejor de plano la historia. Ujú. Y para introducir ya tienes, por un lado, el ambiente de confianza, de siéntete libre, puedes hablar, aquí no hay miedo, aquí yo no te voy a juzgar, no te voy a decir si te creo o si no. Siéntete libre para decir lo que tú quieras. Y por otro lado, como persona oyente, como ya sabes la base, te vas preparando para lo siguiente. A raíz de eso, como muchas de estas personas han estado en casas de protección a la mujer, pues fueron difundiendo de, mira, Sonia tiene este proyecto, el objetivo de este proyecto es em, difundir, es mentalizar a la gente de estas temáticas. Las personitas que queréis participar, que sepáis que tenéis las puertas abiertas, que no es obligatorio, que no se presiona a nadie. Y a partir de ahí pues empezaron a contactarme pues mujeres que querían, ¿no? Contar su historia más plenamente. Hicimos quedadas, obviamente hay que tener en cuenta que estamos con mujeres que están en proceso, ¿vale? No estamos con una mujer que ha terminado el proceso, que ya ha terminado su terapia psicológica, que se ha denunciado, se acaba la denuncia, que esa persona ha tenido la condena que tiene que tener, sino que están en proceso. Entonces son personas con mucho miedo, son personas con sobre todo miedo a la repercusión del libro, a qué puede ocurrir. Así que lo que más o menos hicimos fue, quedamos en un sitio donde tú te sientas cómoda, ya sea en la casa de la mujer, ya sea donde tú estés o en un sitio público, si ves que en privado conmigo te puedas sentir un poco atacada. Dejar claro lo que mencionaba antes, libertad plena. De hecho, el libro, muchas de las mujeres cuando contaron su historia, hubo momentos que me dijo, Sonia, esto quítalo, esto que te he contado, por favor, quítalo porque voy a empezar un juicio y tengo dudas y tengo miedo y no sé si esto puede afectar o no. Sonia, Entonces, dime. entiendo entonces que tú, digamos, hacías como un tipo de entrevista con ellas y cuando tú Sí, recopilabas toda la información, tú digamos que escribías el relato en primera persona como si fueras ellas, ¿no? sí. Ujú. Vale. Entonces tú le pasabas el relato a ellas y ellas ya decidían si estaba correcto, si no. Vale, Efectivamente. vale. Claro, cuando ya estaba completo, después de las entrevistas, yo lo primero que hacía era, te lo enseño. Incluso cuando el libro ya iba a estar publicado, ocurrió en un relato una mujer que me dijo que sí podíamos quitar X cosa y yo tuve la suerte que me tocó una editorial con dos dedos de frente que sabía el tema que estábamos tocando y pararon la impresión y dijeron, vale, lo modificamos. Yo volví a comprobar con todas las mujeres el vamos a publicarlo ya, lo veis todo perfecto, ya todas me dieron el visto bueno
y ya salió pues adelante la obra, ¿no? Pero fue duro, fue duro. Yo recuerdo algunas historias, al final tú lloras con ellas Bueno, esa era de un lo que poco recuentan. la cuestión que venía Mm. ahora, ¿no? De si hubo algún testimonio que te marcara especialmente mientras lo escribías o mientras hacías la entrevista. Eh, yo creo en general todas Ujú. tienen su tal, pero a lo mejor la que a mí me pudo impactar un poquito más fue la de Lirio, porque fue de creo que la primera que yo no tenía contacto con esa persona. Entonces me vino de primeras y al final es un tema que a mí lo personal me afecta, el Vale. tema de las agresiones sexuales, en este Ujú, caso. Entonces yo creo que me afectó mucho y también la de Orquídea, ujú. eh, que es al final, ya llegarás, si no has llegado ya, Me he que quedado es que en parece Ciclamen. Tengo que empezar Ciclamen ahora. en la siguiente. Vale, Es una historia que es que de verdad parece sacada de una película de terror, vale. pero una película. Hay acoso, hay estalqueo, hay allanamiento de morada, hay armas blancas de por medio. Es una cosa que a mí me dejó, que dije, pero yo pensé, pero esto es real. Tengo O sea, entonces un poco la sensación que el libro va de menos a más, podría decirse. sí, sí, Vale, sí, empieza. Vamos, yo lo puse así un poquito para preparar al lector. vale. Al final no es lo mismo empezar con una historia, pues, de acoso por la calle, Ujú, a meterte en cosas ya más de mi vida corre peligro porque hay armas de por medio, ¿no? ujú. Em, entonces, yo te diría que las dos últimas son, tal vez, a nivel emocional, las más duras Vale. de leer. Mm, ¿Y tú cómo llevaste el peso emocional durante la escritura de todos los relatos? Porque claro, eso a ti también como escritora o la persona que con sus mm, manos, ¿no? Con sus herramientas, después de escuchar todos los relatos, se mete de lleno. Al final es como que ujú. tienes que ponerte en su posición, ¿no? La empatía. Sí, yo lo iba un poco mal. Vale. Al final también era muy joven, tal vez Ujú, cuando empecé a escribir, yo todavía era, que tenía 17 años, más o menos. Y aunque yo ya estaba acostumbrada a estos temas de cerca, sí que el tener que escuchar la historia todo el rato, el convivir con esa persona, el ver cómo le afecta, el tener que reescribirla, muchas veces las entrevistas se grababan, entonces claro, tú tenías que estar, cuando escribías con los cascos y el estar en bucle con ver cómo la persona se siente mal, cómo se traba, cómo le duelen las cosas, claro, cómo se las rompe. pausas, Mm, cómo se rompe, efectivamente. mm, Para mí fue duro. El libro a lo mejor tardó en escribirse al completo 2 años. wow. Yo necesitaba muchas paradas y a lo mejor cada capítulo eran meses de, ok, necesito descansar porque estoy a un punto que me está afectando a nivel emocional. Yo empecé también a ir a terapia Wow. para poder aguantar todo esto porque era un choque muy, muy fuerte. Al final no eran solo las historias, sino el saber que es algo que también se ha vivido de cerca. A nivel psicológico es algo bastante duro, bastante duro. Pero lo importante es que al final salió, que al final pues el objetivo se cumplió, que las mujeres que participaban en el libro estuvieron a gusto con sus libros y que a Ujú. día de hoy están súper contentas con el libro y lo van promocionando por ahí Qué bien. y que ha llegado a muchos sitios. Hay muchas asociaciones de mujeres que me han contactado de, oye, ¿nos puedes mandar ejemplares? Y yo encantada para que trabajar en sesiones y tal. O sea que, No, no, de verdad, Sonia, que este libro va muy bien para trabajar muchos aspectos con personas quizá que lo han sufrido. También te mm, diría que, siendo quizá muy optimista, se podría decir, pero creo que también rascando un poco, creo que podría ser muy útil también para agresores, en plan, ¿sabes? mm, Hay que sí, intentar mostrar empatía y bueno, yo al menos soy educadora social y desde la educación social siempre se aboga para que una persona pueda reinsertarse en la sociedad y pueda intentar ujú, mejorar. Creo que es un libro también que expresa muy bien las situaciones. Te felicito realmente desde el corazón, muchas porque gracias. está muy bien, Sonia. Mm, Yo quería decirte también que creo que quizá fue un poco un crecimiento personal para ti, el libro. sí, sí, sí. A nivel personal, yo noté que la madurez en cuanto a empatía Mm, aumentó bastante. O mm, sea, yo, por lo menos cuando yo hablaba con mi psicóloga, sí que vimos una evolución desde que yo entré a terapia.
aparte de por los problemas que yo pudiese tener Ujú. para trabajar esto. Y luego cuando salió todo adelante, ¿no? Hubo como un salto y una evolución muy bonita. O sea, al final también el sufrimiento, el pasarlo mal o el ponerte en situaciones incómodas para poder entender, hace que tú como persona tengas una evolución muy bonita. Y entonces yo también agradezco, ¿no? Porque parte de esa evolución y parte de lo que soy a día de hoy en cuanto a empatía, en cuanto a entendimiento, en cuanto a madurez mental, es gracias al libro y a esas mujeres, ¿no? Que al final pues decidieron contar la historia independientemente de la edad que yo tuviese, Ujú. que no tuvieron tabús, ¿no? Porque uno de mis miedos era que a lo mejor me viesen pequeña y dijeran, ay, pues voy a romantizárselo, voy a ponérselo más fácil, ¿no? O quizá Y, también y yo era la primera prejuicios, que ¿no? decían, no, Claro. dureza, crudeza, la realidad. Si yo lo tengo que pasar mal, lo paso mal. Claro, claro. O Pero, prejuicios porque es muy pequeña y quizá claro, no me va a acabar de entender, mejor le digo las cosas de otra ujú, manera. Esto está muy bien, que no tuviera ni prejuicios ni sí. se autocensuraran, ¿no? ¿Te refieres un poco? Sí, 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 efectivamente. Muy Así bien. que Bueno, el súper bien. proceso fue durillo, pero, jolín, lo superaste con creces, yo creo. Ujú. Yo muy contenta, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, que la obra es dura, pero en general con todo el proceso, lo que hay detrás, tanto el trabajo físico como el emocional, no solo mío, sino también de las chicas, porque al final para ellas fue una liberación. Ujú. Se quitaron una carga emocional muy grande de encima, de decir, joder, Sonia, ya lo he soltado, ya me siento mucho mejor y más sabiendo que esto va a ayudar a gente. Claro. ¿Sabes? Entonces, al final fue un proceso de evolución, yo creo que para todos los que formamos parte del libro. Qué guay. Qué guay, qué guay. Vamos a ir un poco ahora con el tema de la escritura como herramienta de justicia y sanación, porque yo creo que aquí se mezclan las cosas. Comentaste que después del libro o a raíz de esto, de esta situación, ¿no? Mm, Dijiste, voy a estudiar derecho, ¿verdad? sí. Entonces, Efectivamente. estás estudiando derecho, también has escrito o sigues escribiendo, también lo hablaremos más adelante, en lo que quizá tienes Ujú. algo entre manos ahora mismo. Pero ¿cómo se unen estas dos facetas en ti, la justicia y la palabra? Pues mira, a día de hoy, con las tensiones sociales que hay, creo que la voz y la escritura es lo más valioso que tenemos. Cuando yo entré en la carrera de Derecho, tuve una asignatura que se llamaba Diversidad de Género, Igualdad de Derechos, y ahí nos enseñaron que, sobre todo en estos temas, que a día de hoy hay personas que no los ven importantes o que los menosprecian, lo mejor que podemos hacer es no parar de pelearlos y no parar de escribirlos. En la carrera me enseñaron a hacer ensayos, me enseñaron a defender las ideas, em, y a raíz de eso, pues empezamos con pequeños juicios, con pequeños trabajos donde uníamos lo que viene siendo este poder de escritura, del poder relatar, del poder enseñar. De hecho, yo a mis profesoras les llevé uno de mis libros y lo utilizaron muchísimo a la hora de herramienta de vamos a preparar un juicio de Biogen, por ejemplo, o vamos a preparar un juicio de acoso, Ujú. ¿no? Cualquiera de los temas que se traten. Y utilizaban el libro y la palabra que yo utilizaba en el libro para poder hacer, por un lado, cuando hacías de juez las sentencias y por otro lado, cuando hacías de abogado, el saber por dónde tirar, ¿no? Vale. De analizar todo esto que se cuenta de, vale, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos amenazas. Las amenazas en el Código Penal están castigadas con no sé qué. Vale, podemos ir apuntando todo lo que se pueda rascar y fue muy bueno porque así la gente que se quiere especializar en Biogen, en este caso, Mm. tenían una base de, vale, sé por dónde tirar, Vale. Mm. sé qué cosas coger, cómo mezclar el código penal con los relatos, Ujú. ¿sabes? Así que sirvió de muy buena herramienta. Yo creo que los relatos a nivel de justicia, a nivel de prepararte para un juicio, es lo mejor que puedes tener para poder entender todo. Al final muchas veces pensamos que el derecho es solo leyes, pero el derecho también tiene una carga tal vez más social, más psicológica, de entendimiento. Si tú no Ujú. entiendes a la víctima y te toca defenderla, ya ahí te has quedado, Claro. ahí te has quedado. Claro, Eh, entonces tiene que ser ese equilibrio, ¿no? Del análisis y la sensibilidad un poco también. Efectivamente, al final muchas veces tratas con mujeres lo que comentaba Mm. antes.
que les da miedo, que no verbalizan porque piensan me van a juzgar. Entonces, si tú ya de primeras vas con una mente cerrada, eres, pues en este caso, un abogado con una mente cerrada, lo que va a hacer es que la víctima no te cuente todo. O cosas importantes que en el juicio sí te servirían, no te lo cuentan porque piensas que la vas a estigmatizar o que no la vas a creer. Claro. Entonces, al final, la empatía es algo que en derecho se tiene que cultivar muchísimo, muchísimo. Sobre todo cuando tratas con personitas más vulnerables, ¿no? Que no Ujú. es pues una persona que está bien y yo qué sé, ha tenido un problema con el vecino, ¿no? Que al final estamos hablando de temas muy serios y sabemos que muchas veces la gente por miedo calla, por Ujú. miedo, por vergüenza, por sentir que no la van a creer, por amenazas. Entonces, el empatizar y hacerle entender a la persona que su relato es justo, que escriba todo lo que ha vivido, que no se preocupe, que no va a ser juzgado, es la base de todo, Claro. de todo. ¿Y Mm. tú sientes que tus compañeros, tus compañeras de la carrera tienen esa parte de sensibilidad o hay gente que carece de ella? Em, Porque claro, mucha gente diría, ¿no? Que quizá van a Ujú, juicio, bueno, pues que el juez, la jueza o quien sea siente que no, em, bueno, no acaba valorando la situación como debería, por decirlo de alguna manera. ujú. ¿Sientes eso por tu experiencia? Yo en la carrera me he encontrado de todo. Me he Ujú. encontrado a gente muy sensible Mm. y gente que sí que tiene una mentalidad abierta. Yo digo que derecho es para tener la mente muy abierta, Ujú. porque los tiros pueden salir por cualquier lado. Y gente que tiene la mente muy cerrada, muy, muy cerrada. Entonces yo me acuerdo en esta asignatura en concreto, pues que había personas muy bien, personas que a lo mejor estos temas les chirriaban un poco, pero aún así abrían la mente y, ok, Ujú. es la asignatura donde me he metido, vamos a entenderla, pero luego había otra gente que iba un poco a la gresca, de este es mi pensamiento y de aquí no me sacan. Y si yo creo que la ley de violencia de género no es justa, no es justa y punto, y me da igual. Entonces llega un punto que es como, si no te abres a entender las leyes, si no te abres a empatizar con el tema, ¿qué haces aquí? Es que es Porque eso, lo que vas, es eso. claro, lo que vas a conseguir es que si en algún momento de tu vida te especializas en algo relacionado con esto, mismamente penal, que hay casos de violencia sexual, ¿qué vas a decir a la víctima? Oye, mira, que no te creo, que yo tengo este pensamiento, entonces que lo siento mucho, que lo sacaré como pueda. Pues habrá que empatizar un poco. Entonces, en esta vida te encuentras de todo, por Ujú. desgracia. Sí, Yo, sí, por por lo eso. menos mi experiencia, los mejores jueces que yo me he encontrado son aquellos que tienen la mente abierta, ven todas las partes, asimilan todo muy bien y Esa toman una es. decisión en base a eso y bien justificado. Esa es que ese es Co- el punto. Ujú, Y claro, efectivamente. que como mujer, chica, ahora teniendo una futura persona, ¿no? Que está ejerciendo derecho, ¿no? Como carrera. No sé si serás abogada, serás juez, no lo sé. Pero, No duda también. bueno, la cuestión es, jolín, importante, cómo estás viendo, ¿no? Sí. Por eso creía que era importante la pregunta de cómo estás viendo las generaciones que suben ahora. Pero también siento que Mm, quizá estamos o tenemos, ¿no? A día de hoy que ya hacer un poquito de, ¿cómo te lo diría? Limpieza, ¿no? De jueces un poco más anticuados o como sí, que no acaban de estar. Igual que cuando ves el Congreso, ¿no? Que está lleno de personas mayores que toman las decisiones sobre nuestra sociedad y dices, pero si no sabes qué está pasando realmente, ¿sabes? Tú vives sí. en tu burbuja. Entonces, bueno, me gusta, a ver, que haya de todo, si hay malo, no me gusta, pero sí que es verdad que, bueno, si hay más que tira para la empatía o que tira para el análisis, que Mm, no es tan, ¿no? Que es mente más abierta, bueno, me tranquiliza bastante. mm, Gracias, Sonia. Y sí, ojalá de más gente nada. como tú, Sonia, de verdad, ¿eh? Ahí, muchas No, gracias. no, en serio, se necesita. Nos vamos a ir ahora a la repercusión, Sonia, que ha tenido Vale, libros. Ya nos has comentado, nos has hecho algunas pinceladas, ¿no? Pero creo que uno de sí, tus relatos ganó el premio Empoderadas CLM. sí. Fue Vale. el de, ¿Cuál veo fue? aquí escrito, el de no me olvides. No me olvides, déjame ver un momento. Este Es el tampoco he llegado último, porque sé que justo. estaba para el final. Estaba para el final, no me olvides, página 48. Vale. Ok, Mm. no me olvides. ¿El premio? ¿De dónde es este premio? Cuéntanos un poquito.
Es el Premio Empoderadas de Castilla-La Mancha, Ujú. que lo hace la UGT todos Vale, los años. Pues yo gané el del 2020, 2019, una cosa así. vale. Pues lo gané. Fue Ujú, antes de que se publicase el libro, así que antes de 2020. ujú. Em, ¿Qué y significó nada, para pues ti el premio? para mí, en general, ya no solo la hora de decir, ok, hay gente que está entendiendo estas historias, han visto esta historia y creen que tiene que tener voz, sino también a nivel de escritora. Al final yo partí de una base de, yo siempre he escrito toda mi vida, pero me lo guardaba para mí porque tenía ese pensamiento de, tal vez no tengo que compartirlo porque no sean historias que merezcan la pena. Ujú. Muchas veces como que tenemos un poco el síndrome del impostor, ¿no? Ya. De no es lo suficientemente bueno porque a lo mejor te comparas con escritores que llevan años Ujú. escribiendo, ¿no? Y tienen pues una carrera pues muy formada. Em, y gracias pues a mi profesora de literatura, que siempre la menciono, pero es que fue pilar Bueno, fundamental, sí, eso sí, es lo sí, guay, es que claro. pues me impulsó y me dijo, Sonia, preséntalo. Me enseñó un montón de concursos y me dijo, elige y preséntalo. Y lo presenté, yo no tenía expectativas de nada, ¿eh? Y dije, pues bueno, pues a ver qué pasa. Y me llamaron, me dijeron, oye, que eres finalista junto con otra chica, tal, porque se repartían dos premios. Ujú, Y yo, anda, pues bueno, pues muy bien, tal. Entonces llegué ahí, es verdad que la gente que fue, como es un concurso sobre pues, las problemáticas de las mujeres, te encuentras un entorno muy acogedor, ujú, un entorno muy empático, que te preguntan, me preguntaron si la historia era real, yo les dije que sí, y estuvimos un poquito pues hablando, ¿no? De lo mal que es que ocurran estas cosas, de que entienden el dolor que se pasa, porque esas personas también habían sufrido de forma cercana algún tipo de violencia. Entonces fue una experiencia muy buena, fue una ujú. experiencia de crecimiento y de entender que a lo mejor el mundo no es tan malo también, ¿no? Que hay gente pues que está muy empatizada, que está muy sensibilizada con estos temas y que no es un violencia de género bueno, ¿no? Que mucha gente resopla cuando hablas del tema como tal, como a ver, por favor, que estamos hablando de temas serios, ¿no? Claro, totalmente. Imagino que también llegar allí es un lugar seguro para todo el mundo de poder soltar, ¿no? De sentirse Sí. realmente escuchadas, de que las personas van a sentir empatía por ellas, de verdad, ¿no? Un Ujú. poco. Jolín, la situación también debe ser impactante al final, porque ya no solo los Sí. relatos que tú eh, traías, ¿no? Con tu propuesta o con Ujú. el relato en concreto, sino que al final todas ellas allí sintieron empatía con tu relato, pero ellas también tenían el suyo, ¿no? Eh, se- Sí. hubo algunas mujeres quizá que te fueron a contar su historia en ese momento. Eh, Hubo una mujer en concreto que sí que, la pobrecita mía, estuvo llorando durante todo el relato, porque al final, cuando tú ganas el premio, pues te dicen que leas, ¿no? El Wow, relato ganador. qué Y sí que lo valiente estuvo eres, pasando Sonia. muy mal. Qué valiente Mm, eres, Sonia, porque Y ahí delante de todas esas mujeres. fue duro porque digo, es que yo me senté diciendo, estoy leyendo un relato que no es mío. Lo primero que pensé, yo no sé cómo les va a sentar, además es un relato real. eh, Fue como una mezcla de todo. Sí, Y claro, tú cuando pues lees, ¿no? Hay veces que miras para arriba. Y yo a muchas las vi muy tocadas, pero justamente esa mujer, que la vi llorando, dije, no sé si parar. Yo me planteé en la cabeza el, no sé si parar de leerlo, porque creo que está siendo muy fuerte. Cuando ya terminó todo, pues esta mujer se me acercó y me dijo, Sonia, acabas de contar mi historia. wow. Dice, no soy yo, pero es mi historia. Dice, yo también he pasado por esto. Y era una mujer que acaba de salir, me dijo que hace 2 días del juicio con su ex marido en este caso, y me contaba que tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar. Y me dijo, es que Sonia, como este hombre no entre a la cárcel, va a venir a por mí. Y dice, lo tengo clarísimo, viene a por mí. Y, y pues al final, como persona, para mí fue muy duro porque me quedé con una cara de no sé qué decirte ahora mismo, ¿no? Yo simplemente la abracé y le dije que todo iba a salir muy bien y que no tuviese miedo de que si esta persona no entra a la cárcel, que no tuviese miedo de pedir ayuda. Claro. Si realmente esta persona era un agresor,
y iba a ir a por ella, que no tuviese ningún tipo de miedo, Y qué que su impotencia, vida ¿no? valía más. ¿Eh? No, que qué impotencia también, porque al final, ¿tú qué Sí, puedes hacer por ella? Más que sí, devolverle el abrazo, darle todo el cariño posible y darle el mejor consejo que puedas, que es, si tú no estás segura, pide ayuda. Pero qué triste, ¿no? Que la mm, mujer sea la que se tiene que esconder, la que tiene que huir, ¿no? claro, No sé, sí, qué sí. situaciones más complicadas, Sonia, la verdad. Para mí fue bastante impactante. En general, todo lo que viene siendo el proceso fue muy duro, pero cuando te encuentras con esas situaciones que no las preparas, porque te llegas ahí y piensas, no me va a venir una mujer a contarme su historia y a contarme que tiene miedo, ¿sabes? Pues es mucho más impactante porque no sabes cómo reaccionar. Claro, Y más en ese entonces que yo tenía, pues eso, 18 años, que era como, no, todavía estoy en bachillerato, no sé cómo ayudarte, no tengo los medios. A lo mejor ahora, como estudiante, que me queda ya nada, que en nada soy jurista, hubiese reaccionado de otra forma y le hubiese dado indicaciones y no te claro. preocupes y mira, te doy contactos y haces esto, no tengas miedo. Pero en ese momento, ¿qué haces? ¿Sabes? Cuando no tienes medios de... Sí, sí, Te puedo decir que todo va a salir bien, te puedo dar un abrazo y te puedo decir que si tienes miedo, que no tengas miedo en buscar ayuda, pero yo ahora mismo no puedo hacer nada claro. y da mucha pena. Yo salí con un mal cuerpo de decir, joder, y se me quedó en la cabeza esa mujer durante mucho tiempo de qué habrá sido de ella, le habrá ido bien, le habrá ido mal, dónde estará, ¿sabes? Claro, O habrá salido en la tele como un número más, ya. porque al final le pasó una tragedia, ¿no? Mm. Y a día de hoy tengo todavía la duda de qué habrá sido de esa mujer. Bueno, Que esperemos yo de verdad cruzo que los dedos de que haya sido todo sí, súper bien. sí, sí, esperemos que sí. ¿Qué te gustaría, Sonia, que una mujer sintiera cuando acaba o termina Flores Violetas? Pues si es una mujer que no ha pasado por nada de esto, yo creo que lo que me gustaría que sintiese es, aparte de empatía, em, que sienta sensibilización por el tema. De decir, wow, esta es una realidad que es real, que a mí no me ha pasado y espero que nunca me pase, pero que existe, ¿no? Y en el caso de que por X o por Y aparezca una persona de este calibre en mi vida, que este libro me haya enseñado a ver un poco lo que conocemos como red flags, ¿no? De, vale, esto me suena a un relato que yo leí en Flores Violetas. Vale, pues a lo mejor con esta persona voy a tener que marcar este límite, porque quién sabe, ¿no? Total, Entonces yo te diría que sintiese eso y si es una mujer que sí que ha vivido una historia de estas, que sienta que no está sola, que sienta que no tiene por qué tener un final malo, que siempre al final hay luz después del túnel y que hay muchísimas personas dispuestas a ayudarla y hacer que tenga la mejor vida posible, tanto ella como si en este caso tiene hijos, y que no tenga ese miedo de contar las cosas, que no tenga miedo a verbalizarlo, porque hay personas que la van a creer, que no todo el mundo juzga, que no todo el mundo piensa que son clichés o que la violencia de género es algo sin más, inferior o que no, incluso que no existe. Hay gente que dice que no existe, ¿no? mm, bueno, Em, entonces yo te diría eso, que tenga valentía, que tenga fuerza y que confíe en que hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por ella. muy bien, Sonia. Y si, bueno, ¿y tú qué crees que deberían sentir o que te gustaría que sintieran si lo lee un hombre al finalizarlo? Pues me gustaría que sintiese la importancia, ¿no? Que tienen las vidas de las mujeres y que realmente estamos en riesgo constante. Que al final no solo por el tema de violencia, sino también el acoso, que incluso si él piensa que tiene gente cercana o que incluso él ha hecho alguna vez, pues eso de bajar la ventanilla y gritarle a una chica, por ejemplo, pues que se dé cuenta de que, ostras, pues a lo mejor esto incomoda, ¿no? A lo que yo puedo sentir de que pues es una tontería a lo mejor o que lo hago por las gracias, que realmente la otra persona tiene una repercusión, ¿no? Un poco el ponerte en los pies de la otra persona, ¿no? O que si tiene un amigo, pues que se está riendo de su pareja, que la está menospreciando o que cuenta que le ha hecho X o Y, pues que se plantee también el qué tipo de amigos tengo, ¿no? Con qué gente me estoy juntando. ¿Yo realmente quiero esto en mi vida? Total. Yo muchas veces lo que les digo es que piensen si fuese su hija,
si les gustaría que determinadas personas de su entorno se acercasen a ella. Digo, si vuestra respuesta es no, ya sabéis lo que tenéis que hacer, Total, limpiar ambiente. Si vuestra respuesta es que sí y estáis convencidos, entonces ya sabéis que tenéis un círculo de gente guay, ¿no? Bueno. Entonces total, que lo vean desde esa perspectiva. Muchas veces hay hombres que les cuesta un poquito tal vez empatizar y pues les menciono esto. Imagínate que este relato te lo haya contado tu hija, ¿no? Y ahí ya como que tocas una vena y sí que dicen, pues mucha gracia no me haría, ¿no? Al final el objetivo también es que estas personas que les cuesta un poquito más empatizar, estos hombres que a lo mejor no les terminan de cuadrar con los relatos y a lo mejor con este pensamiento de si fuera mi hija o si fuera mi madre, ¿no? Un ser importante femenino de tu vida, ¿cómo reaccionaría? Para que les sea más fácil ver con los ojos de una mujer. Al final, yo entiendo que las vivencias de un hombre y las vivencias de una mujer en muchos aspectos son completamente diferentes. mm, Y yo entiendo que, al igual que a lo mejor a mí me costaría empatizar con algo que le pueda pasar a un hombre porque no lo vivo ni de primera ni de gente muy cercana, yo entiendo que al hombre también le cuesta empatizar. Pero al final ahí está la clave de vamos a intentar hacer el ejercicio, ¿no? Ya tenemos la base de que estas historias no son buenas ujú. y que hacen daño. Pues teniendo esta base, ahora vamos a intentar practicar vamos a ponernos en los pies del otro género, a ver Claro. cómo lo visualizamos. Al final es convivencia, creo que también es la clave, ¿no? Sí, completamente. Muy bien, Sonia. Escúchame, Sonia, ¿dónde pueden conseguir Ujú. el libro? A ver, El libro está en todos lados. Lo puedes conseguir en Exlibric, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, vale. en el FNAC, creo que se pronuncia así. Sí, O sea, que vale, en general, incluso en librerías independientes lo puedes encargar vale, para que te lo perfecto. traigan. Luego me pasas los links también de los que consideres que son más así, ¿no? Ujú. Principales y los pondremos todos debajo en la cajita de descripción y todo, ¿vale? Vale, Y luego genial. en tus redes sociales también, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Que haces contenido o alguna cosita? Cuéntanos. Sí, tanto en TikTok como en Instagram me podéis encontrar como Sonia Salio, que es mi nombre y mi apellido. Vale. Y ahí pues subo un poquito de todo. Es verdad que en Instagram me centro un poquito más en el tema de la mujer. Subo posts pues hablando un poquito de las problemáticas de las mujeres. Y en TikTok sí que me enfoco tal vez más en el ámbito de la literatura. Hablar un poquito de mis libros, de las problemáticas que estoy preparando libros, o sea, libros, perdón, estoy preparando vídeos sobre todos los estereotipos que tenemos los lectores, de esto Ujú, de, no sé si os ha pasado alguna vez de que te critican de si no has leído X libros o X cosas, no eres un buen lector. Sobre exacto. todo ahora que viene diciembre con los wrap-ups del año, que siempre Sí. está el típico comentario de no has leído lo suficiente. Pues estoy tocando también esos temas. Es más, tal vez el TikTok más light, más Vale. suavecito, más para todo el mundo. Sí, más de lo Mm, que te apetece en ese momento, ¿no? Que no tiene una temática concreta. efectivamente, sí. Bueno, muy bien. Perfecto. Y comentabas que estabas haciendo algo de Twitch. No sé si ahora me estoy metiendo donde no me llaman. Ah, bueno, es completamente diferente. En Twitch tengo un canal que me llamo Sonok, barra Vale, baja 18, un nombre súper gracioso. vale. Y ahí subo videojuegos de terror, completamente otra Bueno, faceta diferente. bueno, pero quizá Sí, alguien te sí, quiere conocer también. Tú me mandas todo y ahí lo dejamos. genial. Y Sonia estoy también trabajando en otra necesita sus obra, por cierto. momentos de evasión y de... Efectivamente, que esto es muy duro para estar todo el día pensando Hombre, en estos temas. claro que sí. Muy bien, guapa. ¿Y tienes nuevos proyectos en camino? Sí, se va a publicar un libro en 2 semanas, 3, Wow. más o menos. O sea, no paro. Vale, vale. Cuéntanos un poco del libro, venga. El libro se llama Querida yo. Estas son las palabras que me habría gustado escuchar. Al igual que Flores Violetas, que toca una temática social, en este libro se tocan varias. Es un diario de reflexiones donde yo le hablo a mi yo pequeña de Ujú, todas esas problemáticas, no solo que le pasan a los jóvenes, sino también a los adultos, que ocurren en general en nuestra vida, cómo yo las he afrontado y el consejo, ¿no? que le puedo dar. En el libro también forma parte una chica que se llama Andrea, que es psicóloga y ha hecho un prólogo precioso animando a la gente a que acuda a terapia. Además estamos en un punto donde la salud mental hay que cuidarla un montón. total. Y también menciono que obviamente el libro no es un libro terapéutico ni pretende serlo en ningún momento,
que es un diario, que son reflexiones de una joven de 24 25 años que le da a su yo más pequeño. Toco temas desde, por ejemplo, el primer amor, Ujú, ¿no? Y cómo superar el primer amor, también el amor cuando viene con violencia de por medio, ujú, el consejo que yo le daría. Y luego temas a lo mejor más genéricos que sí que les puede pasar a muchísima gente, como es la ansiedad, la ujú, depresión, el duelo de la muerte, que ujú, también es un tema que socialmente es muy tabú y mucho. creo que es necesario leer sobre ello, reflexionar y perderle el miedo a la muerte, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, bueno, este libro yo creo que es más para todo el mundo, es para un público más amplio. En ningún momento este libro pretende generarte como con flores violetas ningún tipo de malestar para obligarte, ¿no?, a empatizar, Ujú, sino es más reflexivo, más de enfocarse a que tú pienses y digas, vale, Sonia toca este tema, ella reflexiona así, yo estoy de acuerdo con esta reflexión, o cómo lo veo yo, o cómo lo enfoco yo, ujú. ¿no? Un poco para hacer mover la mente, que también es necesario. Qué guay. Muy bien, Sonia. Bueno, de hecho, ahora cuando comentabas esto, yo creo que son temas que quizá todos reflexionamos, pero como es lo que tú dices, sobre todo el tema de la muerte, es algo tan tabú que quizá tampoco es una conversación que tendrías con tus amigas, ¿no? Y quizá al leer Claro. un libro em, que ves que una persona lo reflexiona, ¿no? Te da también pie a ti a Mm, volver a darle vueltas al tema sin un miedo, sin un prejuicio a ti misma de, ahora, ¿por qué estoy pensando esto, ¿no? Cada uno claro. tiene, como decimos, ¿no? Sus movidas, pero sí que es verdad que está muy bien ver que, y eso lo trabajas con la psicóloga, yo al menos lo he trabajado mucho, que lo que a veces tú Mm, crees que eres la única en el mundo, no, es que hay 40.000 personas que están pensando lo mismo que tú y no eres tan especial, ¿no? Y eso a veces te quita claro. más peso el saber que no eres la única, siempre es como, no soy la única, ¿no? Está muy bien, Además, mm, y además también para esas personas que no le ponen nombre a las cosas, yo me encuentro mucha gente que no sabe qué es la ansiedad. ya, Y yo, claro, a lo mejor yo como lo he trabajado en terapia y lo he vivido y le he tenido que poner nombre, pues lo veo como súper normal, de la sí, ansiedad, ¿no? Como ese ente que está ahí, que todos vivimos. Me encuentro con gente que dice, me encuentro como nervioso, como angustiado, ¿no? Y le dices, oye, a lo mejor tienes ansiedad y te quedan mirando como, ¿yo qué voy a tener ansiedad? Como, a ver, no es tan raro, ¿eh? Todos ya, tenemos ya, ansiedad en es, algún sí, sí, momento. totalmente, totalmente. Yo también hasta que no fui a Incluso los terapia nervios pueden no, estar. no tenía ni idea. Ujú. Sí, 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 totalmente sí, es cierto. O luego también hay la típica persona que simplemente está nervioso porque tiene un examen o tiene que hacer alguna exposición o alguna cosa y dice tengo ansiedad. Y yo, bueno, no voy a menospreciar que quizá la tengas, pero quizás son nervios. Quizá la ansiedad es un estado más prematuro durante un plazo de tiempo, ¿no? ujú, Que no que quizá tengas unos nervios un par de días porque tienes una exposición, pero sí que es verdad que es importante ponerle nombre y detectar las cositas. Y cuando más se normalicen, sí. mejor, totalmente. Igual que la depresión, ¿eh? Yo encontraba Sí, gente que tenía depresión y que no le ponían nombre. Y es como... Y tampoco buscaban ayuda. Era como un... Lo definían como, estoy triste, ya se me pasará. Es como, a ya, ver, estar triste no es estar en el estado en el que estás, de no quiero salir de casa, de no quiero hacer nada, estoy apático con todo el mundo. Y que estés así en un periodo muy largo de tiempo. Eso tiene un nombre y hay que trabajarlo, no puedes vivir así. Pues hay personas que o lo dejan pasar como sin nada o no les da la importancia, no les pone nombre, porque también por el desconocimiento, ¿no? De no sé qué es o porque nunca han ido a terapia, que al final yo la terapia la tomo como si fuese el médico de cabecera. Vas una total, vez al año para hacerte una revisión, ¿no? Que te haga total, analíticas y tal. Pues la total, terapia tendría que ser igual. Mm. totalmente, totalmente. Sonia, este libro que has comentado ahora, ¿será autopublicado? ¿También es con alguna editorial? Es con la misma editorial que Flores Violetas, con Muy Exlibris. bien. ¿Te va muy Ujú. bien con esa Así que editorial? ¿Estás contenta? ¿Cómo fue tu experiencia un poquito así brevemente? Yo estoy, en general estoy muy contenta porque me han tocado editores. Al final, yo por lo menos con esta editorial, a ti te toca un editor aleatorio. Por ejemplo, con Querida yo estoy con el jefe editorial, que mira, tengo una anécdota muy graciosa porque cuando le envié el Querida yo, me dijo que le encantó el libro, que veía que había evolucionado mucho como escritora. Y cogí yo tan graciosa, escribiendo súper rápido, y le dije, muchas gracias Carlos, tremendo halago. Le escribí halago sin H y se lo mandé. Y luego me escribió y me dijo, Sonia, halago va con H, ¿no? Y yo pensando, muy bien, Mm, acabas de escribirle al jefe editorial
Con faltas de ortografía. Eres una Que crack. justo te dice que has mejorado mucho la escritura, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Aquello tú, dice. genial, voy Pero súper bien. Muy y dice, bien, muy bien, Sonia. acabas de coronar, qué maravilla. Pero bueno, en general, tanto el jefe editorial Carlos como la anterior editora de Flores Violetas, que se llama Felicidad, me han tratado siempre súper bien. Cualquier locura que quisiese hacer en el libro, ya se las apañaban ellos para poder adaptarlo. De hecho, con Querida Yo, tengo, mira, Carlos está, yo creo, hasta las narices de mí, porque era como, cambiamos la tipografía, cambiamos el diseño, cambiamos no sé qué de la portada, como 15 variantes me hizo de portada, hasta que yo elegí. Luego por dentro le dije, a ver, Carlos, si cogemos, y has visto estos libros que cuando tú los abres, tienes la parte de dentro de lo que viene siendo, ¿no? La portada, la tapa dura, y luego la otra cara, y hacemos ahí un paisaje, mira, dijo, pero ¿cómo hago yo eso? Y yo no lo sé, Carlos, invéntate algo, ¿no? Oye, yo te he dado la Y así. idea, tú ya. Sí, sí, yo creo que a nivel de diseño, conmigo lo han pasado bastante mal, en general todo el equipo, ¿eh? Porque Bueno, dicen, a ver qué se le ocurre hoy a Sonia, a ver qué nos manda un saludo para Carlos. al editor. Claro, pobrecillo. Y oye, Pero y si bueno, se puede hablar del tema, más que nada, tú me lo comentas, si no, no pasaría nada, pero a mí ujú, también lo que me gusta mucho es que la gente, no que nos escuche, que al final es gente que está escribiendo, que se autopublica o que quizá piensa en que está acabando su libro y quiere enviarlo a algunas editoriales y tal. Me gustaría ser lo más transparente posible. Si no es posible, no pasa absolutamente nada. Yo sé que quizá ujú, firmáis contratos, obviamente, y cositas, pero sí. ¿qué tal va? O sea, ¿estás tú contenta con el tema de las regalías o lo que os lleváis los porcentajes? Porque mucha gente habla, ¿no? De que quizá cuando vas a una editorial te vendes un poco. ¿Cómo llevas este tema tú? Si puedes hablar o hasta donde tú puedas hablar, ¿eh? En general, el tema de las regalías y los porcentajes está regulado en general para todos más o Mm, menos igual. Es verdad que es poco, ¿no? Para haber sido la cabeza pensante. Eso es una realidad. ujú, Al final, el tú llegar a ser o a llegar a vivir como escritor es muy complicado. Y eso también hay que verbalizarlo, ¿no? Tienes que vender mucho para tú poder tener lo que digamos un buen sueldo, ¿no? Tienes que ser, yo que sé, un pre-reverte, ¿sabes? Un título grande que digas, ok, puedes vivir de ello. Incluso muchos autores, aun teniendo su público, tienen que moverse claro. y hacer otros trabajos, otras publicidades, otros tal, para poder tener un buen sueldo. O sea que Ujú, yo a las personas que empiezan a escribir les diría que empiecen por hobby, que ujú, empiecen por ese sentimiento de quiero que mi obra vea la luz. ujú. Y ya a partir de ahí que sigan trabajando, que sigan publicando, que sigan creciendo y que el mundo dirá, el mundo Total. dirá. O sea, tu esfuerzo se va a ver reflejado en alguna parte y si tienes la suerte de que luego te conozcan y poder vivir de la escritura, pues oye, perfecto, has cumplido un sueño maravilloso, ¿no? Pero que no pongan tanta presión en, tal vez en quiero ganar dinero, porque por los libros no te haces millonario, ya te lo Totalmente. digo yo. Sí, sí, totalmente. Muy Mm, bien, Sonia. Muy buen consejo también para la gente que está empezando o la que no, pero para cualquier persona que está en el ámbito de la escritura. Y nada, Sonia, ya hemos finalizado. Me gustaría ujú. simplemente hacer un cierre diciendo que Flores Violetas no es solo un libro, sino que es un recordatorio que incluso las flores más heridas pueden volver a florecer si alguien las escucha. Así que gracias, Sonia, por dar voz y por crear un espacio de valentía. Muchas gracias a ti, María, por darme este espacio para poder comentar un poquito sobre el libro, que al final también es, como menciono en el TikTok, que menciono muchas veces, es muy necesario hablar de estos temas, y más ahora, que creo que a nivel social se está complicando un poco la cosa. Mm, Están surgiendo pensamientos un poco, yo te diría que peligrosos, mm, ¿no? Ya que, porque yo no me meto en política, ni mm. nunca me gusta meter en política, pero creo que hay pensamientos de tal vez dejar de lado o no darle importancia a temas que son muy graves o incluso comparar, pues en este caso la violencia de género, que es un tema grave, con otros temas como, ah, no, esto es peor, entonces como esto es peor, lo tuyo no es insignificante, ¿no? Entonces también pues para Totalmente.
que la gente se anime y que vean que estas realidades son muy duras y que, como mencionaba con el libro de Orquídea, que le tengo que apuntar aquí los libros porque siempre se me olvidan los títulos, Total. que hay muchas historias que parecen ficción y son realidad y yo os puedo asegurar que no queréis estar metidos en una película de este calibre. Entonces que la gente empatice un poquito y que realmente empiece a ver, ¿no?, la importancia de sensibilizar, concienciarse, hacer introspección por si se está haciendo algo mal socialmente y cambiar y mejorar. Muy bien, Sonia, gran mensaje. Muchísimas gracias, guapa. Que vaya muy bien y A estamos en ti, contacto. perfecto. Adiós. Adiós.